El efecto Lucifer, monstruos o circunstancias. ¿Qué lleva a una persona común a cometer actos crueles e inhumanos? ¿Nacemos con maldad dentro o hay cosas que nos pueden corromper? El efecto Lucifer no busca excusar la maldad, sino entender de dónde viene. No se trata de negar que cada quien es responsable de sus actos, sino de reconocer que lo que nos rodea puede influir mucho en cómo nos comportamos. En este video, vamos a explorar el famoso experimento de la prisión de Stanford. Este estudio, que generó mucha polémica, demostró lo rápido que la gente puede volverse autoritaria y abusiva cuando tiene poder. Prepárate para cuestionar lo que crees y a confrontar la posibilidad inquietante de que el monstruo no siempre está fuera, sino que podría estar dormido dentro de cada uno de nosotros. Philip Zimbardo. El arquitecto de una idea inquietante. Nacido en el Bronx, Nueva York, en 1933, Philip Zimbardo es uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. Se interesó mucho por la psicología social, lo que lo llevó a realizar el famoso experimento de la prisión de Stanford en 1971. Zimbardo, que en ese entonces era un profesor joven, quería entender cómo funcionaba el poder en las prisiones. Quería saber si la brutalidad en las cárceles se debía a que los guardias eran malos por naturaleza o si el ambiente y el poder podían corromper a cualquiera. El experimento, que se suponía que iba a durar 2 semanas, tuvo que cancelarse a los 6 días porque los guardias se volvieron muy violentos y abusivos con los prisioneros. A pesar de las críticas y controversias, Zimbardo ha dedicado su vida a comprender la oscuridad de la naturaleza humana, no para justificarla, sino para encontrar maneras de prevenirla. La prisión de Stanford. Un juego de roles que se volvió real. En el verano de 1971, un grupo de estudiantes universitarios vio un anuncio en el periódico. Buscaban voluntarios para un estudio sobre la vida en prisión. Los que eligieron fueron divididos en 2 grupos al azar, guardias y prisioneros. El sótano de la Facultad de Psicología de Stanford se convirtió en una prisión falsa. Los prisioneros fueron arrestados en sus casas, fichados, les quitaron sus cosas y los obligaron a usar uniformes humillantes. Los guardias, con porras y gafas de sol para que no se les vieran los ojos, tenían que mantener el orden y la disciplina. Lo que empezó como un juego se transformó en una pesadilla. Los guardias comenzaron a actuar de manera sádica y abusiva. Los prisioneros se volvieron sumisos y tristes. Algunos tuvieron crisis nerviosas y tuvieron que irse del experimento antes de tiempo. El experimento de la prisión de Stanford demostró que las situaciones extremas pueden sacar lo peor de nosotros. El poder de la situación. ¿Cómo el contexto moldea la conducta? El efecto Lucifer nos enseña que la línea entre el bien y el mal es más delgada de lo que pensamos. Zimbardo identificó varias cosas que contribuyen al efecto Lucifer: cuando no nos sentimos como individuos, cuando obedecemos sin pensar, cuando el grupo nos presiona, cuando vemos al otro como un objeto y cuando no sentimos que somos responsables de lo que hacemos, cuando nos sentimos anónimos, cuando seguimos órdenes sin preguntar, cuando el grupo nos presiona, cuando vemos al otro como un objeto y cuando no nos sentimos responsables de nuestras acciones, somos más propensos a actuar de forma cruel e inhumana. El experimento de Milgram demostró la obediencia ciega a la autoridad, donde los participantes estaban dispuestos a dar descargas eléctricas dolorosas a otra persona solo porque una figura de autoridad se lo ordenaba. Estos experimentos nos muestran que el mal no es algo de unos pocos, sino una posibilidad que existe en todos. Más allá de la prisión, el efecto Lucifer en la vida real. El efecto Lucifer no se queda solo en las prisiones. Lo vemos en todas partes, en la política, en el trabajo, en la escuela, en la casa. Pensemos en la brutalidad policial, un problema que lamentablemente sigue existiendo en muchos lugares. En estos casos, la combinación de poder, anonimato y la percepción del otro como enemigo puede llevar a policías a cometer actos de violencia sin justificación. Si no se habla del problema y no hay consecuencias dentro de la policía, el problema empeora. Otro ejemplo es la corrupción política, donde el abuso de poder y la impunidad son comunes. El efecto Lucifer también se ve en la violencia de género, el acoso escolar, la discriminación racial y la xenofobia. La brutalidad policial, cuando la autoridad se convierte en violencia.
Lamentablemente, que abusen del poder quienes deben protegernos no es algo raro. En muchos países, la brutalidad policial es algo de todos los días que afecta más a las comunidades vulnerables. El caso de Rodney King en Los Ángeles en 1991, cuando varios policías golpearon brutalmente a un hombre negro y esto provocó protestas y disturbios, es solo un ejemplo de cómo la impunidad y la falta de control pueden corromper a la policía. Es muy importante que haya control externo e independiente para garantizar que la policía sea transparente y rinda cuentas. Las masacres de guerra. La deshumanización del enemigo. En las guerras, la propaganda y el discurso de odio se usan mucho para deshumanizar al enemigo, mostrándolo como algo inhumano que hay que eliminar. La masacre de My Lai en Vietnam en 1968, donde soldados estadounidenses asesinaron a cientos de civiles vietnamitas desarmados, es un ejemplo terrible de cómo deshumanizar al enemigo puede llevar a crímenes de guerra. La presión del grupo, obedecer a la autoridad y la difusión de responsabilidad también contribuyeron a la barbarie. Para que haya justicia, reconciliación y para prevenir futuras atrocidades, es necesario juzgar y condenar a los responsables, sin importar su rango o posición.